Gálatas 2. Pablo defiende el Evangelio de la gracia. A Pablo presenta a los líderes de la iglesia en Jerusalén el Evangelio de la gracia que Jesús le reveló. 1:1-2. El viaje posterior de Pablo a Jerusalén. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, en Gálatas 1:18-19. Pablo describe un viaje que hizo a Jerusalén 3 años después de que Jesús lo encontró en el camino a Damasco. Aquí describe un segundo viaje a Jerusalén, 14 años después. Y, recuerde el punto de Pablo en Gálatas 1. Él demostró que su evangelio vino por una revelación de Jesús y no del hombre, ni siquiera de los apóstoles en Jerusalén. 2 visitas a Jerusalén durante 14 años demostraron que Pablo no se sentó a los pies de los discípulos de Jesús para aprender el evangelio. Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Viajando con Pablo a Jerusalén estaban Bernabé, quien era muy respetado entre los líderes de Jerusalén según Hechos 4:36-37 y 11:22, y Tito, que era un gentil convertido. Y Tito fue un hombre extraordinario y asociado del apóstol Pablo. Una sorprendente cantidad de pasajes nos muestra que Pablo amaba y confiaba en Tito y lo consideraba un valioso asociado. En 2 Corintios 2:13, Pablo se refiere a mi hermano Tito, y dice que no tenía paz cuando Tito estaba ausente. 2 Corintios 7:6 dice cómo fue consolado Pablo, con la venida de Tito. 2 Corintios 8:6 muestra cómo Pablo confiaba en que Tito recibiría una colecta de los corintios. 2 Corintios 8:16 dice que Tito tenía la misma solicitud que llenaba el corazón de Pablo. En 2 Corintios 8:23, Pablo dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En 2 Corintios 12:18, Pablo habló nuevamente de Tito, y como compartía el corazón de Pablo, ¿os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? En Tito 1:4, Pablo llamó a Tito un verdadero hijo en la común fe. Y me fui por revelación. La idea es que Pablo fue a Jerusalén por la dirección expresa de Dios. No fue porque alguien lo llamara para que viniera, fue porque Dios le dijo que fuera. Y comunicándoles el Evangelio el cual predico entre los gentiles. Este viaje a Jerusalén es muy probablemente el mencionado en Hechos 11:27-30, cuando Pablo trajo un regalo de cristianos de otras ciudades a los cristianos de Jerusalén que sufrían de hambre. Cuando Pablo estaba en Jerusalén en ese momento, les aseguró a los líderes allí que era obediente a Dios en su presentación del Evangelio a los gentiles. Y, en este tiempo, había una disputa sobre el lugar de los gentiles en la iglesia. Dios usó a Pedro para dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia en Hechos 10. Pero algunos cristianos de origen judío decían que los gentiles en verdad podían ser salvos si primero se hacían a sí mismos judíos y se sometían a la ley de Moisés. Su idea era que la salvación en Jesús era solo para el pueblo judío, y los gentiles tenían que convertirse en judíos antes de poder convertirse en cristianos. 2. Los judíos creyentes, sin embargo, no podían entender que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Los falsos apóstoles los animaban en su actitud equivocada. El resultado fue que la gente se levantó en armas contra Pablo y su doctrina. Lutero. 3. Sabiendo que esta disputa estaba presente, los líderes de la iglesia en Jerusalén querían saber lo que Pablo enseñaba. Cuando visitó Jerusalén fue el momento perfecto para contárselos, así que Pablo les comunicó el evangelio que predicaba entre los gentiles. En privado a los que tenían cierta reputación, Pablo sabía que él tenía el verdadero evangelio, pero no sabía cómo lo recibirían todas las personas de reputación en Jerusalén. Quizás algunos de los mismos apóstoles estaban equivocados en este punto y necesitaban ser corregidos. Pero si había alguna confrontación que hacer, Pablo lo hizo en privado. Hizo lo mejor que pudo para no avergonzar públicamente a los que tenían cierta reputación en Jerusalén. Y estos fueron amor y sensibilidad notables por parte de Pablo. Habría sido fácil para él decir,
Tengo razón y cualquiera que no esté de acuerdo conmigo está equivocado y no puedo esperar para confrontarlos públicamente. Pero no lo hizo. Sabía que tener razón no te da el privilegio de ser grosero. F. Para no correr o haber corrido en vano, esto probablemente no se debía al temor de que él mismo cayera. Probablemente era el temor de que un conflicto innecesario con los líderes de la Iglesia en los líderes de Jerusalén pudiera dañar su reputación y ministerio de alguna manera. Además, el peligro era que los falsos maestros y los líderes de Jerusalén los animaban de alguna manera pudieran deshacer el trabajo de Pablo en la plantación de iglesias y hacer discípulos para Jesús, y por lo tanto, hicieran que el trabajo de Pablo fuera en vano. 2, 3-5, el asunto de la circuncisión de Tito. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. El punto de Pablo es que el liderazgo en Jerusalén aceptó a Tito, un gentil convertido, a pesar de que no estaba circuncidado de acuerdo con la ley mosaica. Esto muestra que el liderazgo de Jerusalén aceptó el Evangelio de la gracia como lo entendía Pablo. Y la circuncisión de Tito era un problema potencial porque la circuncisión, el corte del prepucio masculino, era la señal de iniciación en la fe judía y el pacto mosaico. Si un hombre gentil quisiera convertirse en judío, tendría que ser circuncidado como adulto. Los hombres judíos eran circuncidados cuando eran bebés. Dado que todos los hombres judíos estaban circuncidados y la mayoría de los hombres gentiles no, era una manera fácil de referirse a los que son parte del pacto y a los que están fuera del pacto de Moisés. 2. Por supuesto, si alguien iba a vivir una vida en obediencia a la ley, debe comenzar por circuncidarse. Morris. 3. Pablo no condenaba la circuncisión como si fuera pecado recibirla. Pero él insistía, y el concilio lo sostuvo, que la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación, por lo tanto, no debía imponerse a los gentiles. Lutero. B. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Sin embargo, la falta de circuncisión en Tito se convirtió en un problema debido a los falsos hermanos que intentaban llevar a Pablo y a otros cristianos a la esclavitud. Y es significativo que Pablo llame a estos hombres falsos hermanos un título severo. Por supuesto, ellos no se consideraban falsos hermanos. Se consideraban a sí mismos verdaderos hermanos. Pero debido a que se oponían y contradecían el Evangelio revelado a Pablo por Jesucristo, en realidad eran falsos hermanos, de acuerdo con el estándar de Gálatas 1, 6-9. 2. Es significativo que Pablo diga que estos hombres fueron introducidos a escondidas. No entraron con placas de identificación que dijeran, falso hermano. No vinieron con una declaración de propósito que dijera, hemos venido a espiar su libertad en Jesús y para reducirlos a esclavitud. Estos hombres probablemente tenían las mejores intenciones, pero seguían siendo hombres peligrosos a los que había que enfrentarse. 3. Stat sobre introducidos a escondidas. Esto puede significar que no tenían nada que hacer en la comunión de la iglesia en absoluto, o que habían entrado sin invitación en la reunión privada con los apóstoles. 4. Es significativo que Pablo diga que estos hombres pueden reducirlos a esclavitud. Para Pablo, esto no era solo un problema entre los falsos hermanos y los gentiles. Hubiera podido ser fácil para Pablo decir, esto no me afecta. Después de todo, soy judío y he sido circuncidado según la ley de Moisés. Dejaré que Tito u otros gentiles se ocupen de este problema, porque estos falsos hermanos tienen un problema con ellos, no conmigo. Pablo se dio cuenta de que si el mensaje del Evangelio se transigía, no era solo esclavitud para los gentiles, sino que era esclavitud para todos los que nombraban el nombre de Jesús. C. Ni por un momento accedimos a someternos. En respuesta, Pablo se mantuvo firme. Algunos pueden reaccionar de esta manera por orgullo o simplemente por terquedad. Pero Pablo lo hizo para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, los cristianos gentiles como los de Galacia. Y, si lo hubieran pedido alegando amor fraternal,
Pablo no los habría negado. Pero debido a que lo exigieron basándose en que era necesario para la salvación, Pablo los desafió y prevaleció. Tito no se circuncidó. Lutero. 2. El pasaje es gramaticalmente difícil. Claramente, Pablo se conmovió profundamente cuando escribió esto y no se preocupó mucho por las sutilezas de la gramática. Morris. 3. 6. Pablo resume su punto. Su evangelio o credenciales apostólicas no dependían de ningún tipo de aprobación o influencia de los hombres, ni siquiera de hombres influyentes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Pero de los que tenían reputación de ser algo. Pablo sabía que en su tiempo había líderes de gran reputación cristianos, famosos, por así decirlo. Pero no impresionaban ni intimidaban demasiado a Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. B. Los de reputación nada nuevo me comunicaron. Aunque Pablo se reunió con cristianos influyentes y famosos unas cuantas veces, no le dieron el evangelio que predicaba. Los líderes de Jerusalén no agregaron nada nuevo al evangelio que Pablo predicaba ni a la autoridad apostólica que poseía. Y Pablo no esperó a que alguien más lo convirtiera en un gran cristiano. Sabía que se trataba de una relación personal entre él y Jesús. Esto no quiere decir que Pablo no recibió nada de otros o que nadie más podría bendecirlo, pero su vida cristiana no se basó en lo que otras personas hicieron por él. 2. Las palabras de Pablo no son una negación ni una falta de respeto por su autoridad apostólica. Simplemente está indicando que, aunque acepta su oficio como apóstoles, no se siente intimidado por sus personas ya que estaban siendo infladas por los falsos maestros. Stat. 4. 7-10. Los líderes de la iglesia en Jerusalén aprobaban el evangelio de Pablo. Antes, por el contrario, ¿cómo vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Cómo vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión? Los líderes de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, el hermano de Jesús, Cefas, también conocido como Pedro y Juan, aceptaron a Pablo y su ministerio a los gentiles. Aprobaron el ministerio de Pablo, sabiendo que Pablo no requería que los gentiles se sometieran a la ley mosaica para encontrar el favor de Dios. B. Me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El ministerio principal de Pablo era para los gentiles, y el ministerio principal de Pedro era para los judíos. Estas distinciones no eran absolutas, cada uno ministró a los otros grupos. Y, porque la partición no era una que fijara límites estrictos y firmes que no debían pasar, como los de los reinos, principados y provincias, Calvino. 2. Sin embargo, la distinción es interesante, especialmente porque los católicos romanos afirman que el Papa es el sucesor de Pedro, pero ¿dónde a lo largo de la historia está el ministerio del Papa a los judíos? Pero si el apostolado de Pedro pertenecía específicamente a los judíos, que los romanistas se pregunten por qué derecho derivan de él su sucesión al primado. Si el Papa de Roma reclama la primacía porque es el sucesor de Pedro, debería ejercerla sobre los judíos. Aquí se declara a Pablo como el principal apóstol de los gentiles, sin embargo, niegan que fuera obispo de Roma. Por tanto, si el Papa quiere entrar en posesión de su primado, que reúna iglesias de los judíos. Calvino. C. Cuando él dice que eran considerados como columnas, no habla con desprecio, sino citando la opinión general y discutiendo de esto, que sus actos no deben ser ligeramente puestos a un lado. Calvin. De solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. La única precaución de los líderes en Jerusalén fue que Pablo se acordara de los pobres. En este caso, probablemente se trataba de los santos pobres de Jerusalén, a quienes los creyentes gentiles no debían olvidar.
Y Pablo ciertamente se acordó de los pobres de Jerusalén. Se esforzó mucho en reunir una contribución entre las iglesias gentiles a favor de los santos de Jerusalén. D. El escenario de la confrontación de Pablo con Pedro con respecto a la aceptación de los gentiles. 1. 11 a 13. La razón de la reprimenda pública de Pablo al apóstol Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro aprobó el evangelio y el ministerio de Pablo cuando Pablo vino a Jerusalén, Gálatas 2:9, y Dios usó al mismo Pedro para dar la bienvenida a los gentiles al cristianismo sin la condición previa de convertirse en judíos, Hechos 11:1-18. B. Se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aunque anteriormente Pedro estuvo de acuerdo en dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia sin someterlos a la ley de Moisés, cuando Pedro llegó a Antioquía, la iglesia local de Pablo, fue otra historia. Se negó a asociarse con cristianos gentiles una vez que llegaron ciertos creyentes judíos de Jerusalén. Y estos hombres eran cristianos de origen judío. Pablo los llamó a algunos, de Jacobo y los de la circuncisión. Al conocer sus antecedentes, Pedro sabía que se sentirían ofendidos por su comunión con los gentiles que no se habían sometido a la ley de Moisés. A los ojos de ellos, estos gentiles incircuncisos no eran realmente cristianos en absoluto. Por lo tanto, para complacerlos y evitar un conflicto, Pedro trató a estos cristianos gentiles como si no fueran cristianos en absoluto. 2. Pedro sabía que Dios no requería que los gentiles se sometieran a la ley de Moisés para la salvación. Aprendió esto de la visión que Dios le dio en Hechos 10:16. Aprendió esto del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles que creían, aparte de ser circuncidados, en Hechos 10:44-48. Aprendió esto por el acuerdo de los otros líderes de la iglesia en Hechos 11:1-18. Ahora, Pedro daba la espalda a todo lo que había sabido sobre el lugar de los gentiles en la iglesia, y trató a los gentiles incircuncisos como si no fueran salvos en absoluto. 3. Parece haber tomado esta acción de manera vergonzosa. Como dice el obispo Lightfoot, las palabras describen a la fuerza la retirada cautelosa de una persona tímida que se retrae de la observación. Stat. 4. Quizás sea curioso que nadie parezca haber recordado que Jesús comió con publicanos y pecadores, lo que difícilmente puede significar que se ajustara a la estricta práctica judía. Morris. V. Lamentablemente, otros seguirían el ejemplo de Pedro. Los pecados de los maestros son maestros de los pecados. Trap. C. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Esto muestra cuán serio era el asunto para Pablo. Tuvo una confrontación pública con Pedro sobre el tema. Dije a Pedro delante de todos, Gálatas 2:14. Y esto también era serio porque involucraba el tema de comer juntos. Antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero una vez que llegaron, Pedro se retraía y se apartaba. Esta separación fue probablemente en la cena compartida de la iglesia, a la que llamaban el banquete ágape, o la fiesta del amor. También recordarían la muerte del Señor en esta cena y tomarían la comunión juntos. Por lo tanto, es posible que Pedro apartara a estos cristianos gentiles de la mesa de la comunión. 2. Puede ser que la observancia de la Santa Comunión estuviera involucrada en esto, porque parece que a menudo en la iglesia primitiva se celebraba en una comida compartida por todos los creyentes. Si este fuera el caso en Antioquía, habría habido una división de creyentes en la mesa del Señor. Morris. 3. Pablo, al no oír esto de los informes de otros, sino siendo testigo ocular de ello, no aplaza la reprensión, para que no crezca el escándalo, ni lo reprende en privado, porque la ofensa era pública, y tal yeso, vendaje, no se habría ajustado a la llaga. Paul. D. Tenía miedo de los de la circuncisión,
Esto explica por qué Pedro hizo esto, aun cuando sabía que Dios recibía a los gentiles en la iglesia sin ponerlos bajo la ley de Moisés. Por miedo, Pedro actuó en contra de lo que sabía que era correcto. Pedro quizás sintió que si los miembros de la embajada regresaban y le decían a la iglesia de Jerusalén que estaba comiendo con gentiles, eso comprometería su posición con la iglesia líder. Morris. Y es fácil criticar a Pedro, pero todo el mundo sabe lo que significa hacer algo que sabes que está mal. Todo el mundo sabe lo que se siente al ir en contra de lo que sabes muy bien que es correcto. Todo el mundo sabe lo que se siente cuando la presión social te empuja a transigir de alguna manera. 2. Su retirada de la comunión en la mesa con los creyentes gentiles no fue motivada por ningún principio teológico, sino por un miedo cobarde a un pequeño grupo de presión. Él todavía creía en el Evangelio, pero no lo practicaba. Stat. 3. Este fue el tipo de comportamiento que dominaba la vida de Pedro antes de que fuera transformado por el poder de Dios. Esto fue como Pedro diciéndole a Jesús que no fuera a la cruz, o Pedro quitando los ojos de Jesús y hundiéndose al caminar sobre el agua, o como Pedro cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús. Vemos que la carne todavía estaba presente en Pedro. La salvación y la llenura del Espíritu Santo no hicieron perfecto a Pedro. El viejo Pedro todavía estaba allí, solo que se lo veía con menos frecuencia. 4. Podría sorprendernos que Pedro transigiera a pesar de que sabía mejor, pero solo nos sorprende si no creemos lo que Dios dice acerca de la debilidad y corrupción de nuestra carne. El mismo Pablo conocía esta lucha, como la describe en Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. V. La posición de ningún hombre es tan segura que no pueda caer. Si Pedro se cae, yo puedo caer. Si se levantó de nuevo, puedo levantarme de nuevo. Tenemos los mismos dones que ellos tuvieron, el mismo Cristo, el mismo bautismo y el mismo Evangelio, el mismo perdón de pecados. Lutero. Tenía miedo de los de la circuncisión. No sabemos que tenían estos algunos de parte de Jacobo que amedrentaron Pedro. Quizás eran hombres de fuerte personalidad. Quizás eran hombres de gran prestigio e influencia. Quizás hicieron amenazas de un tipo u otro. Fuera lo que fuese, el deseo de dar cumplimiento a estos judíos cristianos legalistas era tan fuerte que algunos de parte de Jacobo, incluso Bernabé, trató a los cristianos gentiles como si no fueran cristianos en absoluto. Y esto fue increíble. Bernabé era el amigo y compañero de confianza de Pablo. Bernabé estaba al lado de Pablo cuando conoció a los apóstoles, Hechos 9:27. Bernabé buscó a Pablo y lo llevó a Antioquía para ayudar con el ministerio allí, Hechos 11:25. Hechos 11:24 dice de Bernabé, era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Sin embargo, Bernabé también falló en esta prueba crítica. 2. La deserción de Bernabé fue de una naturaleza mucho más seria con respecto a la libertad de los gentiles que la vacilación de Pedro. Bernabé, el principal campeón de la libertad de los gentiles junto a Pablo, se había convertido en un renegado. Worst. 3. No es imposible que este incidente, al producir un sentimiento temporal de desconfianza, haya preparado el camino para la disensión entre Pablo y Bernabé que poco después los llevó a su separación. Hechos 15:39. Lightfoot. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Esto muestra que el asunto era más grande que solo Pedro y Bernabé. Pedro primero hizo la transigencia de actuar como si los cristianos gentiles no fueran cristianos en absoluto. Entonces Bernabé lo siguió. Luego, los otros judíos de la iglesia de Antioquía siguieron a Pedro y Bernabé. Y esto muestra la gran responsabilidad que es ser líder. Cuando nos descarriamos, a menudo otros nos seguirán. Satanás sabía que si podía hacer que Pedro tomara el camino equivocado, muchos otros lo seguirían. En su simulación, arrastrado por la hipocresía, la palabra hipócrita, en el idioma original del Nuevo Testamento, significa uno que se pone una máscara, refiriéndose a un actor. En este caso, Pedro, Bernabé y el resto de los cristianos judíos en Antioquía sabían que estos creyentes gentiles eran realmente cristianos. Sin embargo,
debido a la presión de algunos de parte de Jacobo, actuaron como si no fueran cristianos en absoluto. Pero había más que esto. Pedro se retraía y se apartaba de los creyentes gentiles, cuando antes comía con los gentiles. De hecho, solía comer con ellos a menudo. 2. Stott escribe sobre la frase comía con los gentiles. El tiempo imperfecto del verbo muestra que esta había sido su práctica habitual. Él tenía la costumbre de comer con los gentiles. JBP. 3. Sin embargo, ahora Pedro se negaba a comer con creyentes gentiles. Cuando un judío se negaba a comer con un gentil, lo hacía en obediencia a los rituales judíos. Pedro ya había aprendido que la obediencia a estos rituales, como mantener el kosher, no era esencial para la salvación, ni para los judíos ni para los gentiles, Hechos 10 y Hechos 11. Pedro había dejado de guardar estos rituales judíos para sí mismo, pero ahora actuaba como si los cumpliera, para adaptarse al legalismo de algunos de parte de Jacobo. Pedro ya no mantenía una estricta observancia de la ley de Moisés para sí mismo, pero con sus acciones, dio a entender que los creyentes gentiles deben guardar la ley cuando él mismo no lo hacía. 2. 14. Pablo confronta a Pedro públicamente. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, en el fundamento, esto no era un problema de disposición de los asientos en la comida de la iglesia. No se trataba de tener modales en la mesa y ser un buen anfitrión. Ni siquiera se trataba de ser sensible a la conciencia de otro hermano. Pablo vio el problema por lo que era, se trataba de la verdad del Evangelio. Y, cuando los algunos de parte de Jacobo, y Pedro y Bernabé, y el resto de los judíos de la iglesia de Antioquía no quisieron comer con cristianos gentiles, declararon que esos gentiles no eran creyentes. Dijeron alto y claro, solo puedes estar bien con Dios si te sometes a las exigencias de la ley de Moisés. Debes estar circuncidado. Debes comer una dieta kosher. Debes observar las fiestas y rituales. No debes hacer nada que implique una asociación con alguien que no esté bajo la ley de Moisés. Esta es la única forma de recibir la salvación de Jesús. Ese mensaje hizo que Pablo dijera, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. 2. Pedro no lo dijo, pero su ejemplo decía claramente que la observancia de la ley debe añadirse a la fe en Cristo, si los hombres han de ser salvos. A partir del ejemplo de Pedro, los gentiles no podían evitar sacar la conclusión de que la ley era necesaria para la salvación. Lutero. Le dije a Pedro delante de todos, que cena debe haber sido esta. Allí estaban, en la comida cristiana de Antioquía. A los cristianos gentiles se les acababa de pedir que se fueran, o se les dijo que se sentaran en su propia sección lejos de los verdaderos cristianos. Tampoco se les permitió compartir la misma comida que comían los verdaderos cristianos. Pedro, el invitado de honor, va de la mano con todo esto. Bernabé, el hombre que llevó a muchos gentiles a Jesús, estuvo de acuerdo con todo esto. El resto de los judíos de la iglesia de Antioquía estuvo de acuerdo con todo esto. Pero Pablo no lo toleró. Debido a que esto era una afrenta pública a los cristianos gentiles y porque era una negación pública de la verdad del Evangelio, Pablo confrontó a Pedro de manera pública. Y debe haber sido difícil, al saber quién era Pedro. Pedro era el más destacado de todos los discípulos de Jesús. Pedro era el portavoz de los apóstoles y probablemente el cristiano más prominente en todo el mundo en ese momento. 2. Debe haber sido difícil, sabiendo quién era Pablo. Esto fue antes de cualquiera de los viajes misioneros de Pablo, antes de que fuera un apóstol de gran prominencia. En ese momento, Pablo era mucho más famoso por lo que era antes de ser cristiano, un terrible perseguidor de la iglesia, que por lo que era como cristiano. 3. Debe haber sido difícil, sabiendo quién estaba de acuerdo con Pedro. Primero, Pablo tenía las personalidades fuertes y dominantes de algunos de parte de Jacobo. Luego, Pablo tenía a Bernabé, quien probablemente era su mejor amigo. Finalmente, Pablo tenía al resto de los judíos. Pablo era minoría en este asunto, era él y todos los cristianos gentiles contra todos los cristianos judíos. 4. A pesar de lo difícil que fue esto, Pablo lo hizo porque sabía lo que estaba en juego.
No se trataba de una cuestión de conducta personal o simplemente de un pecado personal por parte de Pedro. Si ese fuera el caso, es poco probable que Pablo hubiera usado primero un enfoque tan público. Este era un asunto sobre la verdad del Evangelio, proclamando, así es como el hombre es recto ante Dios. C. Lo que dijo Pablo cuando reprendió públicamente a Pedro por el tema de la aceptación de los cristianos gentiles. 1:14b. Pablo expone la hipocresía de Pedro al aparentar que vive bajo la ley. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. Pablo primero le recordó a Pedro que él mismo no vivía bajo estricta obediencia a la ley de Moisés. Pedro, comes tocino, jamón y langosta. No sigues una dieta kosher. Sin embargo, ahora, ante estos visitantes, estos ciertos hombres, de Jacobo, ahora actúas como si guardaras estas leyes todo el tiempo. Y no es difícil imaginar la escena. Todos se lo estaban pasando bien hasta que Pablo echó a perder la fiesta. Probablemente no estaba gritando, pero hablaba con firmeza en su voz. Y cuando les dijo a todos que Pedro no vivía bajo la ley de Moisés, algunos hombres, de parte Jacobo, parecieron asombrados. Sus rostros mostraron sorpresa. ¿Qué? Pedro, el más prominente de todos los apóstoles, ¿Pedro no vive bajo la ley de Moisés? ¿Pedro come tocino y langosta? Pedro come con los gentiles. En cuanto a Pedro, su rostro se puso rojo, su corazón latió más rápido y se sintió mal del estómago. Todos los demás se sintieron incómodos y desearon que todo el problema desapareciera. 2. También nos preguntamos si Pablo estaba nervioso o audaz. Tal vez estaba temblando por la adrenalina de la confrontación tan cargada. Sabemos que Pablo no necesariamente tenía una presencia física imponente. Otros decían que Pablo, y probablemente era al menos parcialmente cierto, tenía una presencia corporal débil y, de palabra menospreciable, 2 Corintios 10:10. Independientemente de cómo actuara Pablo, sus palabras fueron memorables, porque las recordaba con exactitud aquí. 3. Lightfoot sobre siendo judío. Aquí es muy enfático. Si tú, nacido y criado como judío, descartas las costumbres judías, qué irracional es imponerlas a los gentiles. B. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quizás Pedro y los demás podían decir, no los estamos haciendo vivir como judíos. Pero, por supuesto que sí, porque su mensaje era, a menos que vivan como judíos, no son salvos. De hecho, esto obligaba a los gentiles a judaizar. 2:15-16. Pablo le recuerda a Pedro que son justificados ante Dios por la obra de Jesús, no por el cumplimiento de la ley. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros, judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pedro, todos crecimos como judíos practicantes. Sin embargo, sabemos muy bien que no fuimos considerados justos ante Dios justificado por las obras de la ley que cumplíamos. Sabemos que, aunque crecimos como judíos practicantes, somos considerados justos ante Dios por la fe en Jesucristo. Y no es justificado por las obras de la ley. Este es el primer uso que hace Pablo de la gran palabra griega dikaiō, justificado, declarado justo, en su carta a los Gálatas. Es un concepto legal. La persona que es justificada es la que obtiene el veredicto en un tribunal de justicia. Usado en un sentido religioso significa obtener un veredicto favorable ante Dios en el día del juicio. Morris. B. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo sabía que incluso un judío estrictamente observante como él nunca podría ser considerado justo ante Dios por lo que hacía bajo la ley de Moisés. En cambio, él, Pedro y todos los cristianos deben haber creído en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo, entonces, no es solo convicción intelectual, sino compromiso personal.
La expresión en medio del versículo 16 es, literalmente, hemos creído en, y es, Cristo Jesús. Es un acto de compromiso, no solo asentir al hecho de que Jesús vivió y murió, sino correr hacia Él en busca de refugio y clamar a Él por misericordia. Stat. 2. Sería difícil encontrar una declaración más contundente de la doctrina de la justificación que esta. Los dos apóstoles principales insisten en él, sabemos, lo confirman por su propia experiencia, hemos creído, y lo respaldan las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, por las obras de la ley nadie será justificado. Con esta triple garantía, debemos aceptar la doctrina bíblica de la justificación y no permitir que nuestra natural justicia propia nos aleje de la fe en Cristo. Stat. C. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, este fue un énfasis claro. Pedro, no fuimos justificados por estar bajo la ley de Moisés, sino por la fe en Jesús. Al rechazar el compañerismo con los cristianos gentiles, Pedro dijo en sus acciones que somos en parte considerados justos ante Dios por las obras de la ley. Pablo no podía soportar esto, porque no era la verdad. D. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí, Pablo enfatizó el punto de la manera más fuerte posible. Nadie, ni gentil, ni judío, ni nadie será considerado justo ante Dios por las obras de la ley. Y, Lightfoot sobre por las obras de la ley nadie será justificado. Por tanto, las palabras deben considerarse como una cita libre del Salmo 143, 2. Delante de tus ojos no hay quien viva en justicia. 2. Los escolásticos explican el camino de la salvación de esta manera. Cuando una persona realiza una buena acción, Dios la acepta, como recompensa por la buena acción, Dios derrama caridad en esa persona. Lo llaman caridad infundida. Se supone que esta caridad debe permanecer en el corazón. Se vuelven locos cuando se les dice que esta cualidad del corazón no puede justificar a una persona. Lutero. 3. Dado que esto es cierto, es fácil ver cuán tonto y equivocado fue que Pedro se separara de estos cristianos gentiles porque no se habían sometido a la ley de Moisés. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, entonces, ¿qué diferencia hay si un gentil es circuncidado de acuerdo con la ley de Moisés? ¿Qué diferencia hay si un gentil mantiene una mesa kosher? Todo lo que importa es su fe de Cristo, porque así es como somos justificados ante Dios. 3, 17 a 18. Pablo responde a la principal objeción contra la verdad de que somos justificados ante Dios por la fe en Jesús y no por las obras de la ley. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Ahora Pablo se enfrentaba a una objeción que plantearían algunos de parte de Jacobo. Es importante recordar que Pablo hizo esta declaración públicamente, con las partes interesadas frente a él. A un lado de la habitación estaban algunos de parte de Jacobo que creían que Dios no aceptaría a los gentiles a menos que se sometieran a la ley de Moisés. Pedro se sentó con estos hombres y también Bernabé, quien era el mejor amigo de Pablo. De hecho, todos los cristianos de origen judío se sentaron con estos cristianos de Jerusalén que no creían que los gentiles de la iglesia de Antioquía fueran realmente salvos en absoluto. En un escenario de la vida real como este, Pablo no podía simplemente decir lo que pensaba sin responder a las objeciones explícitas o no de quienes no estaban de acuerdo con él. Y, como lo veían los hombres de Jerusalén, la idea de que somos hechos justos ante Dios solo por la fe en Jesús no era lo suficientemente real. Después de todo, los cristianos todavía luchan contra el pecado. ¿Cómo podrían haber resuelto el asunto de la aceptación de Dios si todavía luchaban contra el pecado? En su forma de pensar, esto convertía a Cristo en un ministro de pecado, porque la obra de Jesús de hacerlos justos con Dios aparentemente no los hacía lo suficientemente justos. 2. Si Dios justifica a las personas malas, ¿de qué sirve ser bueno? No podemos hacer lo que nos gusta y vivir como nos plazca. Stat. B. En ninguna manera. La respuesta de Pablo fue brillante. Primero, sí,
buscamos ser justificados en Cristo, y no por Jesús más nuestras propias obras. En segundo lugar, sí, también nosotros somos hallados pecadores, es decir, reconocemos que todavía pecamos a pesar de que somos justificados en Cristo. Pero no, esto ciertamente no convierte a Jesús en el autor o aprobador del pecado en nuestra vida. No es un ministro de pecado. Y, para dar una breve definición de un cristiano no es alguien que no tiene pecado, sino alguien contra quien Dios ya no califica el pecado, debido a su fe en Cristo. Esta doctrina trae consuelo a las conciencias en serios problemas. Lutero. C. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. La respuesta de Pablo fue sutil pero brillante. Si tuviera que volver a edificar un camino hacia Dios a través de la observancia de la ley de Moisés, entonces se convertiría en un transgresor. Esencialmente, Pablo dijo, hay más pecado en tratar de encontrar la aceptación ante Dios mediante el cumplimiento de la ley, que el pecado que se encuentra en la vida diaria como cristiano. Y estos algunos de parte de Jacobo pensaban que tenían que aferrarse a la ley por sí mismos y por los gentiles para que no hubiera tanto pecado. Lo que Pablo muestra es que al ponerse nuevamente bajo la ley, estaban pecando más que nunca. 2. ¿Cómo es que es pecado volver a edificar un camino a Dios a través de la ley de Moisés? De muchas maneras, pero quizás la más grande es que ve a Jesús, colgado en la cruz, tomando el castigo que merecíamos, llevando la ira de Dios por nosotros, y le dice, todo eso es muy lindo, pero no es suficiente. Tu trabajo en la cruz no será lo suficientemente bueno ante Dios hasta que yo esté circuncidado y coma kosher. Este es un gran insulto al Hijo de Dios. 3. Por supuesto, esta es la gran tragedia del legalismo. Al tratar de ser más correctos con Dios, los legalistas terminan siendo menos correctos con Dios. Esta era exactamente la situación de los fariseos que se opusieron tanto a Jesús durante sus años de ministerio terrenal. Pablo conocía bien este pensamiento, pues él mismo había sido fariseo. Hechos 23:6. 4. 19 a 20, Pablo describe su relación permanentemente cambiada con la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, Pablo hizo una declaración audaz, diciendo que él había muerto para la ley. Si estaba muerto a la ley, entonces era imposible que la ley fuera la forma en que Dios lo aceptaba. Y, tenga en cuenta que no era la ley la que estaba muerta. La ley refleja, en su contexto, el corazón santo y el carácter de Dios. No había nada de malo en la ley. No fue la ley la que murió, sino Pablo quien murió a la ley. 2. ¿Cómo murió Pablo a la ley? Yo por la ley soy muerto para la ley. La ley misma mató a Pablo. Le mostró que nunca podría estar a la altura de la ley y cumplir su santa norma. Durante mucho tiempo antes de que Pablo conociera a Jesús, él pensaba que Dios lo aceptaría debido a que guardaba la ley. Pero llegó al punto en que realmente entendió la ley entendiéndola de la manera en que Jesús la explicó en el Sermón del Monte, Mateo 5-7, y luego Pablo se dio cuenta de que la ley lo hacía culpable ante Dios, no lo justificaba ante Dios. Este sentimiento de culpa ante Dios mató a Pablo y le hizo ver que guardar la ley no era la respuesta. 3. Morir a la ley es renunciar a ella y ser liberados de su dominio, para que no tengamos confianza en ella y no nos mantenga cautivos bajo el yugo de la esclavitud. Calvin. 4. El problema con algunos de parte de Jacobo era que no pensaban ni vivían como si estuvieran muertos a la ley. Para ellos, todavía estaban vivos bajo la ley y creían que guardar la ley los haría aceptados por Dios. No solo vivían bajo la ley, sino que también querían que los gentiles vivieran bajo la ley. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Cuando Pablo murió a la ley, entonces él pudo vivir para Dios. Mientras aún tratara de justificarse a sí mismo ante Dios mediante el cumplimiento de la ley, estaba muerto. Pero cuando murió a la ley, entonces pudo vivir para Dios. Y bendita la persona que sabe cómo usar esta verdad en tiempos de angustia.
Puede hablar. Puede decir, Señor, ley, adelante, acúsame todo lo que quieras. Sé que he cometido muchos pecados y sigo pecando a diario. Pero eso no me molesta. Tienes que gritar más fuerte, Señor, ley. Soy sordo, ¿sabes? Habla todo lo que quieras, estoy muerto para ti. Si quieres hablarme de mis pecados, ve y habla con mi carne. Reflexiona sobre eso, pero no le hables a mi conciencia. Mi conciencia es una dama y una reina, y no tiene nada que ver con gente como tú, porque mi conciencia vive para Cristo bajo otra ley, una nueva y mejor ley, la ley de la gracia. Lutero. C. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuevamente, Pablo anticipó una pregunta de aquellos que no están de acuerdo con él. Pablo, ¿cuándo moriste a la ley? Yo te veo vivo. Pablo se alegró de responder, con Cristo estoy juntamente crucificado. Morí a la ley cuando Jesús murió en la cruz. Murió en mi lugar en la cruz, así que es como si yo estuviera en la cruz. Él murió y yo morí a la ley cuando Él murió. D. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Desde que morimos con Cristo en la cruz tenemos una vida diferente. Nuestra antigua vida vivida bajo la ley está muerta. Ahora estamos vivos para Jesucristo y Jesús está vivo en nosotros, mas Cristo vive en mí. Y Pablo se dio cuenta de que en la cruz se produjo un gran intercambio. Le dio a Jesús su vieja vida de tratar de ser justo ante Dios según la ley, y fue crucificado en la cruz. Entonces Jesús le dio a Pablo su vida, Cristo vino a vivir en él. Así que la vida de Pablo ya no era suya, le pertenecía a Jesucristo. Pablo no era dueño de su propia vida, esa vida murió, simplemente manejaba la nueva vida que Jesús le dio. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Pablo solo puede administrar la nueva vida que Jesús le dio por fe. No puedes vivir la nueva vida que Jesús da, sobre la base de la observancia de la ley. Solo puedes vivirla por fe. Y, cuando Pablo dijo, ahora vivo en la carne, no quiso decir que vivía una vida crónicamente pecaminosa. Por el término, carne, Pablo no entiende los vicios manifiestos. A tales pecados los suele llamar por sus nombres propios, como adulterio, fornicación, etc. Por carne, Pablo entiende lo que Jesús quiso decir en el 3 capítulo de Juan, lo que es nacido de la carne. Carne es, Juan 3:6. Carne, aquí significa toda la naturaleza del hombre, incluida la razón y los instintos. Esta carne, dice Pablo, no se justifica por las obras de la ley. Lutero. 2. El enfoque de este versículo no es la carne, es la fe. La fe no es simplemente un tema sobre el que Pablo predicaba de vez en cuando. Tampoco es una virtud que practicara ocasionalmente. Ella es fundamental en todo lo que hace. Morris. 3. La fe te conecta tan íntimamente con Cristo, que Él y tú llegan a ser como una sola persona. Como tal, puedes decir con valentía, ahora soy uno con Cristo. Por tanto, la justicia, la victoria y la vida de Cristo son mías. Por otro lado, Cristo puede decir, yo soy ese gran pecador. Sus pecados y su muerte son míos, porque Él está unido a mí y yo a Él. Lutero. F. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe por la que Pablo vivía no era fe en sí mismo, no era fe en la ley ni fe en lo que podía ganar o merecer ante Dios. Era la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí. Y, antes, la relación de Pablo con Dios se basaba en lo que podía hacer por Dios, su fe estaba en sí mismo. Ahora, el fundamento era lo que Jesucristo había hecho por él, su fe estaba en Jesús. Y Pablo encontró una persona maravillosa en quien poner su fe. Era una persona que lo amaba. Era una persona que demostró ese amor cuando se entregó a sí mismo por Pablo. G. El cual me amó. Pablo puede entregarse con confianza a Jesús debido al amor que Jesús ha demostrado en el pasado. Es cierto que ahora nos ama, pero Pablo también escribió honestamente, ¿quién me amó? El verbo está en tiempo pasado. Jesús me amó en la cruz, me amó en el pesebre de Belén, me amó antes que la tierra. Nunca hubo un momento en que Jesús no amara a su pueblo. Spurgeon. Y amó, se entregó, el tiempo pasado es importante.
William Newell, en su comentario sobre Romanos, habla de la importancia del tiempo pasado en la palabra amó. Es este evangelio en tiempo pasado el que odia el diablo. Que un predicador diga continuamente, Dios te ama, Cristo te ama, y él y su congregación pronto perderán de vista tanto su pecaminosidad como el sustituto expiatorio de la cruz, donde el amor de Dios y de Cristo se manifestó una vez por todas y de manera suprema. 2. ¿La ley me amó alguna vez? ¿Se sacrificó la ley alguna vez por mí? ¿La ley murió alguna vez por mí? Al contrario, me acusa, me asusta, me vuelve loco. Alguien más me salvó de la ley, del pecado y la muerte a la vida eterna. Ese alguien es el Hijo de Dios, a quien sea la alabanza y la gloria por los siglos. Lutero. H. Se entregó por mí es muy enfático. No es suficiente considerar que Cristo murió por la salvación del mundo. Cada hombre debe reclamar el efecto y la posesión de esta gracia para sí mismo personalmente. Calvino. Y, toma estas benditas palabras del apóstol, y ponlas en tu boca, y déjalas reposar allí como obleas hechas con miel, hasta que se derritan en tu misma alma, quien me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Spurgeon. 5. 21. Pablo muestra por qué el tema de la justicia por la ley es tan importante. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Pablo concluyó con fuerza su confrontación pública con Pedro. El que estos judíos cristianos de Jerusalén requirieran que ellos mismos o cualquier otra persona viviera bajo la ley de Moisés para estar justos con Dios era desechar la gracia de Dios, la misma cosa que Pablo no hace. Y anular la gracia sería poner la confianza de uno, no en la salvación como un don gratuito de Dios, sino en los propios esfuerzos. Hacer esto es rechazar la gracia por completo, y confiar en el esfuerzo insignificante de uno significa que uno anula esa gracia. Morris. B. Pues si por la ley fuese la justicia, si esta proposición es cierta, entonces por demás murió Cristo porque puedes ser justo ante Dios al guardar la ley, y no necesitas la obra de Jesús para hacerte justo. Y, en la oración de Jesús en el huerto, Mateo 26, 39-42, pidió que si podía haber alguna otra manera de lograr lo que estaba delante de él en la cruz, fuera librado la cruz. Pero Jesús no fue librado de la cruz, porque no hay otra manera de lograr lo que hizo. 2. Este es también el gran problema de ver la gracia de Dios como algo que nos ayuda a llegar al cielo, como si ofreciéramos lo mejor que podemos y luego la gracia supliera el resto. La gracia no ayuda, lo hace todo. Toda nuestra justicia proviene de la obra de Jesús por nosotros. 3. Si mi salvación fue tan difícil de lograr que requirió la muerte de Cristo, entonces todas mis obras, toda la justicia de la ley, no sirven para nada. ¿Cómo puedo comprar por un centavo lo que cuesta $1.000.000? Lutero. C. No desecho la gracia de Dios, no conocemos el efecto inmediato de esta audaz postura de la verdad. Sin embargo, sabemos que con el tiempo Pedro recobró el sentido y tomó en serio las palabras de Pablo. Sabemos esto por Hechos 15, 6-11, donde Pedro, en Jerusalén, delante de Jacobo, Pablo y Bernabé y los otros apóstoles, proclamó que los gentiles no tenían que someterse a la ley de Moisés para ser salvos. Y sabemos que Pedro ya estaba de acuerdo por la forma en que Pablo declaró el caso en Gálatas 2, 15-17. Nosotros también hemos creído, para ser justificados por la fe. Buscando ser justificados en Cristo. Pablo está llamando la atención de Pedro sobre algo en lo que Pedro creía pero que no actuaba de acuerdo con ello. Uno puede creer que Jesús salva y que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, pero uno también debe negarse a actuar y pensar como que nos salvamos a nosotros mismos. 2. Podemos confiar en que Dios usó este incómodo encuentro en Antioquía para el bien de todos. Fue bueno para Pablo, porque se mantuvo fiel y proclamó el Evangelio. Fue bueno para Pedro, porque fue corregido y, como resultado, se convenció aún más de la verdad que antes. Fue bueno para Bernabé, porque llegó a la creencia correcta sobre este asunto. Fue bueno para los hombres de parte de Jacobo y que comenzaron todo el lío, porque se trazó una línea en el verdadero evangelio, y tuvieron que decidir.
Fue bueno para los creyentes judíos en Antioquía, porque tuvieron la verdad claramente explicada ante ellos. Fue bueno para los creyentes gentiles en Antioquía, porque su fe y libertad en Jesús se fortaleció. Fue bueno para nosotros porque la verdad aún vive hoy. 3. Todo esto bueno vino, pero solo porque Pablo estuvo dispuesto a hacer algo que era totalmente correcto, pero extremadamente incómodo. Pedro también estuvo dispuesto a hacer eso, cuando admitió que estaba equivocado. Pedro y Pablo estuvieron dispuestos a sacrificar su zona de confort por lo que era correcto.